Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. ¿Cómo están, queridos hermanos? Dios les bendiga. Muy buen día con cada uno de ustedes. Estamos lunes 19 de julio y tenemos nuevamente nuestro devocional para poder leer el texto que nos corresponde el día de hoy. Éxodo capítulo 40, desde los versos 34 al 38. Y con esto vamos a ir concluyendo la lectura del libro del Éxodo. Ha habido tantas maravillosas enseñanzas, preciosos mensajes, reflexiones, mandamientos que nosotros creemos que está en el corazón de Dios, que nosotros podamos guardarlos en nuestra vida, en nuestro corazón, y que podamos aplicarlo a nuestro diario vivir. Queridos hermanos, el deseo de Dios es que nosotros podamos ir conociendo poco a poco su voluntad para nuestra vida. Y eso solo lo podemos hacer a través de su palabra. Así que gracias a Dios por eso también, ¿no? Qué maravilloso es nuestro Dios. Vamos a leer los textos que nos corresponden al día de hoy, pero vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias por tu gracia, tu misericordia, por tu amor. Te pedimos que puedas ayudarnos a entender tu palabra, ayudarnos a entender tu mensaje. Ayúdanos a guardarla en nuestro corazón y sobre todo aplicarla en nuestro diario vivir. Gracias, Jesús. En tu maravilloso nombre pedimos esto. Amén. Verso 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba encima del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel. Y así ocurría en todas sus jornadas. Qué maravilloso, queridos hermanos. Ya sabemos que el tabernáculo representaba el lugar de la presencia de Dios, el lugar donde moraba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Quiero decir esto, queridos hermanos. El deseo de Dios acompañado de la petición de Moisés y el pueblo de Israel, era que Dios caminara con el pueblo de Israel durante la travesía hacia tierra prometida. Definitivamente Dios también quiere estar caminando con su pueblo, con sus hijos, acompañarlos, cuidarlos, sostenerlos, protegerlos. Es lo que pasa con nosotros también en este tiempo. Esto es por eso que algunos comentarios encuentran un símil, una analogía entre el proceso de creación del tabernáculo y el proceso de la creación del mundo. En Génesis hay unas órdenes progresivas para poder crear el universo de la nada. Hágase la luz, hágase las estrellas, los mares, los montes, los animales, el campo y el hombre, y el séptimo día que Dios descansa. Y la Biblia dice que esto corona su creación, porque de esa forma que Dios llena todo lo que Él ha creado. También menciona las Escrituras que Dios se paseaba y caminaba con Adán en medio del huerto del Edén y hablaba con él cara a cara. Queridos hermanos, para la edificación del tabernáculo, nosotros también nos hemos dado cuenta que quien da las instrucciones, quien dice cómo se va a hacer, es Dios. Dios le dice a Moisés cómo se tiene que hacer tal mobiliario, cómo se tiene que construir tal utensilio, de qué material se tiene que hacer, todo en un perfecto simbolismo, para que en el tabernáculo estuviese representado toda la figura de Jesucristo, la misma figura de Jesús, Dios. A su vez, Dios desciende en medio del tabernáculo para llenarlo de su gloria. Para llenarlo, tal era la gloria que llenaba el templo que Moisés ni nadie se pudieron acercar. ¿Por qué?
porque el deseo de Dios era justamente habitar en medio de su pueblo y de esa forma acompañarlos en la travesía. Esto, queridos hermanos, es maravilloso, porque demuestran y nos dan a conocer ese maravilloso corazón que Dios tiene para con sus hijos. Pero ¿qué hay entonces de nosotros? ¿Qué hay entonces de aquellos que no somos judíos? Porque los judíos tuvieron el tabernáculo, luego el templo de Salomón, luego el templo que se reconstruyó con Nehemías y Zorobabel y con Esdras. ¿Qué hay pero de los gentiles, como nosotros nos autodenominamos? Queridos hermanos, aquí viene lo maravilloso también, porque Dios también tiene el deseo, el mismo deseo de caminar con sus hijos, de estar en medio de nosotros. Y eso nosotros lo encontramos en la persona de Jesucristo. En primer lugar, porque Jesucristo es el mismo Dios hecho carne, que vino a habitar en medio de nosotros, vino a caminar en medio de nosotros, vino a manifestarse en medio de nosotros. En segundo lugar, porque Cristo como sacerdote y como sacrificio a la vez, nos permitió el acceso a ese lugar santo y santísimo, teniendo contacto con el mismo Dios, permitiendo que nosotros pudiéramos restablecer esa comunión con el mismísimo Dios. Esto a través de la persona de Jesucristo. Y no solo eso, queridos hermanos, porque la palabra dice que nosotros venimos a ser, gracias al Espíritu Santo y a esa regeneración, venimos a ser templos de Dios. En nosotros ahora habita también Dios. Pedro nos describe como piedras vivas, que somos parte de un templo espiritual, cuya piedra angular es Jesucristo. Esto, queridos hermanos, es maravilloso, porque si antes los judíos tenían el tabernáculo, y luego con Salomón tuvieron un templo ostentoso, maravilloso, gigantesco, y que fue reconstruido luego en los tiempos de Nehemías. Pero queridos hermanos, nosotros también podemos decir que tenemos nosotros el privilegio de tener a Dios en medio de nosotros, en nosotros. Esto es increíble. Lo segundo que quiero mencionar es esto también. Decía que el deseo de Dios es caminar también con su pueblo, pero no solo a caminar con su pueblo, también es guiarlo, darle a conocer su voluntad. Lo hizo con Adán. Dios dejó a Adán instrucciones para que pueda gobernar, para que pueda estar a cargo de la creación. Adán falló. Lo mismo hizo Dios para con el pueblo de Israel. Dios le dio al pueblo de Israel instrucciones, lo guió durante la peregrinación en el desierto. Dejó muchas instrucciones también. Pero hemos visto en reiteradas ocasiones que el pueblo de Israel también se equivocó. En este tiempo Dios tiene el deseo de guiarnos también a nosotros, darnos las instrucciones que necesitamos para poder llevar nuestra vida como Él la desea, de la mejor forma, queridos hermanos. ¿Nos vamos a equivocar? Es probable que sí. Pero en los tres casos, tanto en Adán como en el pueblo de Israel y nosotros, la misericordia y la gracia de Dios no se ha acabado, no se ha terminado, porque su misericordia es para siempre. Quiero acabar con esto. Apreciemos estos relatos acerca del pueblo de Israel. Amemos nosotros cada lectura que nosotros revisemos acerca de la manifestación de Dios al pueblo de Israel. Y como dice el texto, oremos por la nación de Israel. Pero a su vez nosotros, queridos hermanos, queridos amigos, apreciemos ese don maravilloso que Dios nos ha dejado a través de Jesucristo. El mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, el mismo Jesucristo habita en medio de nosotros. Y nos ha dejado la oportunidad de poder conocer su voluntad para saber
cómo guiarnos, cómo dirigirnos, hacia dónde andar, hacia dónde caminar, hacia dónde ir, hacia dónde no ir, cuándo avanzar, cuándo detenernos. Como lo hacía con la nube en medio del tabernáculo, en medio del pueblo de Israel. La nube determinaba el curso hacia dónde iba a caminar el pueblo de Israel. Para nosotros, la palabra de Dios nos ayuda a saber el curso hacia dónde debemos ir. Demos gracias a Dios por eso. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tu gloria, Señor, descendida en el tabernáculo fue de tal magnitud, fue tan poderosa, Señor, que Moisés no se pudo acercar a él. Pero, Señor, en este tiempo tú nos has dado la dicha de poder tener tu presencia en medio de nuestra vida. Ayúdanos, así como al pueblo de Israel, a poder seguir, Dios mío, tus instrucciones, a poder conocer la guía que tú nos das, a poder reconocer la dirección, Señor, que tú trazas para nosotros, para nuestra vida, a reconocer las advertencias que nos das para detenernos y ayúdanos a entender, Señor Dios mío, tu voluntad para nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, esto en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Gracias. Amén. Dios le bendiga, querido hermano. Si usted aún no está suscrito a este canal y es parte de esta comunidad, le animo a que se suscriba para que usted pueda recibir justamente estas reflexiones diarias que nos ayudan mutuamente a poder seguir conociendo más de la palabra de Dios. Comparta la palabra de Dios, compártala, haga correr la palabra de Dios. Esa es una de las cosas que nos pide Dios. Y continuemos el día de mañana, regresamos con el libro de los Salmos. Así que Dios le bendiga, querido hermano. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas bendiciones. A Jesús seguiré, pongo en él